Buen día a todos. En la guía didáctica número 6 de trigonometría vamos a trabajar resolución de triángulos rectángulos. Entonces, recordemos nuestras razones trigonométricas en cualquier triángulo rectángulo. Entonces, para un ángulo agudo definimos seno como cateto opuesto sobre hipotenusa. Recuerde que el cateto opuesto siempre está frente al ángulo. La hipotenusa es el lado más largo y el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo. ¿Listo? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y estas son las inversas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es resolver un triángulo? Es hallar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. Podemos tener dos casos. Cuando se conocen las medidas de un lado y un ángulo agudo o cuando se conocen las medidas de dos lados. Además, tengamos en cuenta que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos siempre es 180 grados. Tengamos muy en cuenta esa propiedad porque la vamos a usar. Y pues antes de explicar quisiera que tuviéramos en cuenta que pues la razón trigonométrica inversa nos permite hallar ángulos. Entonces, de forma clásica, pues nos referimos a ella como arcoseno. Se escribe arcoseno o así sale en la calculadora, o de igual manera en la calculadora a veces sale seno a la menos 1, ¿listo? Estas dos es lo mismo. Si usted escribe arcoseno o seno a la menos 1 es igual, ¿listo? Entonces, si fuera coseno, pues su inversa sería arcocos o coseno a la menos 1. Y si fuera tangente, pues sería arcotan o tangente a la menos 1. Para obtener esos valores, pues se obtienen con la calculadora pulsando la tecla Shift y seno, digamos. Entonces, en este caso, podemos obtener seno a la menos 1. Si queremos coseno a la menos 1, entonces presionamos Shift, cos, o si queremos tangente a la menos 1, presionaríamos Shift, cos. Entonces, veamos dos ejemplos de cómo se hace eso en la calculadora. Entonces el primer paso es que usted oprima Shift, es este botoncito que aparece a su mano izquierda, lee ahí. Entonces después de oprimir Shift lo que va a oprimir es seno, ¿cierto? Si lo que quiere encontrar es seno a la menos 1. Y en la pantalla le va a aparecer seno a la menos 1. Y luego escribe el valor del que quiere encontrar el seno a la menos 1 inverso, entonces 0,5 y le da después igual. En ese caso nos dice que es 30 grados, significa que seno de 30 grados es 0,5. ¿Listo? Lo pueden verificar en la calculadora pues para que vean si está bien o mal. En el celular también lo pueden encontrar con su calculadora científica. Entonces, en su calculadora, opriman por favor INB, o si aparece Shift también, y ahí les va a aparecer cada una de las razones inversas, les va a aparecer seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, entonces ustedes oprimen seno a la menos 1, y si se dan cuenta acá en la calculadora va a salir arcosin, recuerden que es lo mismo, y escriben el valor que sería 0,5 y dan igual, ¿cierto? Y ella les va a dar que también es pues 30 grados, como lo habíamos dicho, ¿listo? Para que verifiquen pues con la calculadora cómo se encuentran las funciones inversas. Entonces vamos al tema de hoy ahora sí. Entonces, ¿cómo se soluciona un triángulo rectángulo cuando se conocen las medidas de dos de sus lados? Entonces, lo primero que debemos hacer es usar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Por ejemplo, en este triángulo que es del ejemplo 1, tenemos que la hipotenusa vale 30 y el cateto opuesto, como se dan cuenta, vale 15, es decir, nos falta el cateto adyacente. Por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, fácilmente encontramos el cateto adyacente. ¿Cómo lo encontramos? Restando, ¿cierto? Entonces nos quedaría que B es igual a 30, que es la hipotenusa, a la 2, menos 15 a la 2. Al hacer la operación, esto nos da 25,9. Significa que el valor de B es 25,9. Ahora, necesitamos encontrar el ángulo, ¿cierto? Porque ya encontramos el valor de los tres lados, entonces para solucionar el triángulo necesitamos encontrar el valor del ángulo alfa. Entonces para ello usamos las razones trigonométricas. Ya les dije que nos habían dado la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces recuerden la guía anterior, lo que debemos hacer es usar adecuadamente las razones trigonométricas. ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Es seno, ¿listo? Tratemos de usar siempre seno, coseno y tangente, que son las que aparecen en la calculadora. Entonces seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es nuestro cateto opuesto? Entonces miremos acá, es 15. ¿Y quién es nuestra hipotenusa? Es 30. Entonces nos quedaría que seno de alfa es igual a 15 sobre 30. 15 dividido 30 nos da 0,5. Y ahora para despejar el ángulo, para que quede alfa solito y saber cuánto vale, lo que hacemos es alfa es igual a este sen, pues lo convertimos en arcoseno, o seno a la menos 1, ¿de qué valor? De 0,5, ¿listo? Y con la calculadora, bien sea de su celular o la científica, pues usted lo puede hacer, ahorita lo hicimos, y nos da que pues el ángulo es, ¿cuántos grados? 30 grados. Entonces significa que este ángulo alfa mide 30 grados.
Y por último, para encontrar el valor que nos hace falta, entonces tenemos que este ángulo mide 30 grados y además sabemos que este es un ángulo recto, o sea que mide ¿cuánto? 90 grados. Nos faltaría encontrar el ángulo en B, que lo coloreé de color azul. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recuerden que la suma de los ángulos internos, les acabé de decir, de todo triángulo mide 180 grados. Entonces tenemos 30 más 90 nos daría 120. ¿Cuánto nos falta para llegar a 180? 60. Por lo tanto, el ángulo B mide 60 grados. Entonces, de esta manera solucionamos el triángulo. Tenemos la medida de los tres ángulos y de los tres lados de nuestro triángulo. Veamos otro ejemplo. Entonces recuerde que esto es de más que todo agilidad, de razonamiento. Entonces tenemos este triangulito donde nos dan, si se dan cuenta acá está el ángulo indicado. Por favor dibuje el ángulo indicado, si no, no habría trigonometría si no marcamos los ángulos, ¿listo? Nos están dando en este caso el cateto opuesto, que es A y mide 29, y el cateto adyacente, que es 35. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Que ese es igual, ¿cierto? La hipotenusa. ¿A qué? Como el teorema de Pitágoras nos dice, si falta la hipotenusa debemos sumar el cuadrado de los dos catetos. Nos quedaría 35 a la 2 más 29 a la 2, ¿cierto? Recuerde que 35 a la 2 es 35 por 35 y es 1225. 29 a la 2 es 841. Sumamos y nos da 2066. Por lo tanto, la raíz cuadrada de este número es 45,4. Significa que nuestra hipotenusa es 45,4. Listo. Ya tenemos los valores de los tres lados. Entonces, ahora vamos con el ángulo, que es el que nos hace falta. Entonces, si este es el ángulo y nos dieron el 29 y el 35, pues nos dieron el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por lo tanto, pues, ¿qué razón trigonométrica tiene cateto opuesto con cateto adyacente? La respuesta es tangente. Entonces, la planteamos. Tangente alfa es igual al cateto opuesto, que sería 29, sobre el cateto adyacente, que sería 35. Recuerden que el orden importa. Si ustedes aquí cambian el orden de esta razón, ya todo les queda mal. ¿Listo? Sigan, por favor, la definición. Entonces, tangente alfa es igual a 25 sobre 35. Dividimos 25 entre 35 a 0,82. Y para despejar aquí, dejar el angulito solo, entonces hallamos tangente a la menos 1 de 0,82. Que con la calculadora pues nos da 39,3 grados, pero pues para aproximar y no tomar valores decimales en los ángulos, vamos a tomarlo como 39 grados. Significa que el ángulo alfa mide 39 grados. Y el ángulo ya sabemos que es recto, es decir, mide 90 grados. Entonces 39 más 90 nos da 129. ¿Cuánto falta para llegar a 180? 51. Por lo tanto, el valor del ángulo en B es 51 y terminamos nuestro ejercicio. Ahora, ese es el primer caso cuando nos dan dos lados de un triángulo. Entonces recuerda usar de primeras el teorema de Pitágoras. El segundo caso es cuando se conoce la medida de un lado y un ángulo agudo en el triángulo rectángulo. Entonces veamos el ejemplo 3 que aparece en la guía. Entonces nos dan este triangulito, el ángulo es 50 grados. Acá tenemos nuestra hipotenusa que vale 8, ¿cierto? Y dice B cateto adyacente, que vendría siendo la incógnita, ¿verdad? Entonces, como en la guía anterior, necesitamos revisar qué razón trigonométrica relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces la razón trigonométrica vendría siendo coseno y planteamos nuestra ecuación. Coseno de 50 grados es igual a ¿quién? Al cateto adyacente, ¿cierto? Que es B, sobre la hipotenusa, que en este caso sería 8. Entonces nos queda coseno de 50 sobre 1, recuerden, para poder solucionar, igual a B sobre 8. ¿Cómo se soluciona? Multiplicando en forma de x. Entonces 8 por coseno de 50 igual a 1 por B. 1 por B pues nos da B, entonces B es igual a 8 coseno de 50, hacemos esto en la calculadora y nos da 5,1. ¿Listo? Y ya tenemos el valor de B. Nos haría falta solamente el valor de este lado, que vendría siendo el lado A, ¿cierto? Entonces, si ya tenemos dos lados del triángulo, pues para allá el tercer lado simplemente usamos Pitágoras. Entonces, tenemos que este nos vale 5,1. 8 la hipotenusa, entonces si tenemos hipotenusa y cateto, el teorema de Pitágoras se va a aplicar con resta, ¿cierto? Entonces para hallar el lado A nos quedaría raíz cuadrada de 8 a la 2 menos 5,1 a la 2. 8 a la 2, recuerde que es 8 por 8, 64, menos 5,1 a la 2 es 5,1 por 5,1, hágalo en su calculadora, restamos y me da este valor, y al hallar la raíz cuadrada nos da 6,1. Significa que el valor del cateto que nos faltaba es 6,1, listo. Entonces ya tenemos el valor de los tres lados del triángulo, vamos con los ángulos. Ya nos dieron el de acá, que mide 50 grados en A. En el ángulo en C nos mide 90 grados porque es recto.
¿cierto? Y el ángulo en B, pues fácil de calcular. Ya sabemos que la suma de estos tres ángulos debe dar 180 grados. Entonces 90 más 50 da 140. ¿Cuánto falta para llegar a 180? Entonces nos faltan 40. Por lo tanto, la medida del ángulo B es 40 grados. Y revisemos nuestro último ejemplo. Entonces dice que en el siguiente triángulo el valor del ángulo es 60 grados en A. Y la medida del cateto opuesto, como la ven acá, es 4 centímetros. Determinar o solucionar el triángulo. Entonces nos piden encontrar de primeras el cateto B, que es el cateto adyacente. Entonces necesitamos una razón trigonométrica que nos relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces si miramos, la que nos sirve es tangente. Recuerden que solo estamos usando seno, coseno y tangente, que son las que aparecen en la calculadora para que nos quede más fácil. Entonces, tangente de 60 es igual al cateto opuesto, que sería 4, sobre el cateto adyacente, que es B. ¿Listo? Pilas con cambiar el orden de esto, ya les he dicho. Entonces, tangente de 60 sobre 1 para poder solucionar igual a 4 sobre B. Multiplicamos en forma de X, me quedaría B por tangente de 60 igual a 4 por 1. Entonces B sería igual a 4 por 1, 4. Como tangente de 60 está multiplicando, pasaría a dividir. Nos quedaría 4 dividido tangente de 60. En la calculadora eso nos da 2,3. Significa que el cateto adyacente mide 2,3. Nos faltaría en este caso encontrar la hipotenusa. ¿Cómo se encuentra la hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. Entonces recuerde que en este caso se debe sumar para encontrar la hipotenusa. Entonces yo la llamé C igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente, que es 2,3 al cuadrado. Solucionamos y después de sacar raíz me dice que la hipotenusa es 4,6. Significa que nuestra hipotenusa es 4,6. Y por último, para encontrar los ángulos, pues ya tenemos que el ángulo en A mide 60 grados, nos lo dieron. El ángulo en C mide 90 grados, ya que es recto. Entonces sumamos 90 más 60 a 150. ¿Cuánto nos falta para llegar a 180? Entonces nos faltan 30 grados, por lo tanto el ángulo B mide 30 grados. Recuerde que la suma de estos tres debe dar 180. Y de esta manera pues se soluciona un triángulo. Entonces tengan en cuenta los dos casitos para poder resolver un triángulo. Para aprender más pueden revisar en estos links. Gracias.